Ok, buenas tardes, saludos a todos. Vamos a realizar este encuentro para explicar un poquito perdón, la segunda parte de la práctica correspondiente al primer 20% del tercer corte. Esta parte, bueno, la semana pasada hablamos un poquito de lo que fue movimiento del plano, perdón, y vamos a hablar ahora de lo que es el movimiento armónico simple. Una cosita que quería proponerles es que por lo menos en el transcurso de esta semana, revisaran bien la práctica, leyeran, etcétera, etcétera. Y las dudas que aparezcan de esta parte de esta práctica, las vayamos algo así como acumulando durante la semana. Y el próximo lunes podríamos hacer otro encuentro para aclarar las dudas. Ojo, no quiere decir con esto que no puedo aclarar las dudas bien sea por el Telegram o por la mensajería de la plataforma. Pero, ok, lo hacemos por allí. Yo puedo acumular un poquito las dudas que tengan y hacemos el próximo lunes un Zoom para aclarar un poco más las dudas que se puedan presentar. En realidad, no, las prácticas no son complicadas. Bueno, ninguna de las prácticas ha sido complicada, pero lo único sí, por lo menos en la parte anterior, tienen que investigar muy bien, revisar muy bien los apuntes de Física 1, lo referente al movimiento en el plano, o sea, lanzamiento horizontal. De hecho, con lo que hicimos la práctica la vez pasada, yo lo dejé todavía aquí, para no desmontar nada y eventualmente la próxima semana hacer un Zoom, hacer un encuentro para aclararlo. Ok. Entonces, uno de los objetivos de la práctica es determinar la aceleración de gravedad mediante el uso del péndulo. La primera parte dice, construye un péndulo ajustando la cuerda de manera tal que, formando un ángulo de no más de 10 grados con la vertical, tarde 1 segundo en hacer una oscilación completa. Tome el tiempo que tarda en realizar 20 oscilaciones completas, repita la operación 5 veces y complete una tabla similar a la mostrada. ¿Okay? En la tabla le aparece el periodo, le aparece el tiempo que va a demorar, la cantidad de periodos que hace. Y se repite 5 veces. 5 veces para lo que habíamos dicho ya anteriormente, que eso es para disminuir el error que se puede presentar, ¿no? Dice, obtenga un valor promedio de todos los periodos que van a obtener. Obtenga un valor promedio y determine el valor de la gravedad. ¿Con qué van a determinar ustedes el valor de la gravedad? Resulta que hay una fórmula que te dice que el periodo es igual a 2pi por la raíz de L sobre G, siendo L la longitud de la cuerda, y G el valor de la gravedad. Evidentemente nosotros vamos a determinar el valor de la gravedad en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos de aquí la gravedad con el periodo, con el valor del periodo que estamos obteniendo de la tabla, lo sustituimos aquí y hallamos nuestro valor de la gravedad. Una cuestión muy sencilla. ¿Qué sucede? Que hay oportunidades donde uno se da cuenta la magnitud del error cuando encuentra que, como les conté una vez, a un alumno le dio una gravedad de 100 y pico de metros por segundo cuadrado. Hay un error. O sea, ya evidentemente hay un error. ¿Dónde está? Hay que buscarlo. Quizás haya que repetir la experiencia. Que te da una gravedad de 11, te da una gravedad de 10, te da una gravedad de 9, te da una gravedad de 8. Bueno, 11 está un poquito lejos, pero no importa. Son aceptables, ¿ok? Siempre y cuando uno reconozca que el valor de la gravedad conocido es de 9.806 o 9.81. Entonces sabemos que estamos cometiendo un error que puede ser a nivel de activación del cronómetro, que es donde más, perdón, se presenta ese tipo de error. Entonces, aplicamos esto al llenar la tablita
y nos da el valor de la gravedad. ¿No? Dice, obtenga el valor por medio de T y determine el valor de la gravedad. ¿Qué observa? ¿Qué observamos? Nuestra gravedad está cerca o está lejos de la realidad, del estándar. ¿Ok? Entonces, acuérdense que hay una observación y hay una conclusión. Entonces, en la parte en el desarrollo de la práctica, se hacen las observaciones. ¿Qué fue lo que observaste? ¿Qué? ¿Qué representa dicho péndulo en un minuto? ¿Qué quiere decir esto? Que según las condiciones del péndulo, si él da una oscilación en un segundo, quiere decir que en un minuto debe haber hecho 60 oscilaciones. No las dio, se pasó. Ajá. ¿Qué representa? ¿En función de qué? De la cantidad en exceso o en defecto o por defecto que tienen las oscilaciones con respecto a las que debió haber dado. Recuérdense que eso va muy ligado a la atracción que da a la fuerza de gravedad, la atracción de la Tierra hacia los cuerpos. Entonces, el péndulo siempre busca el equilibrio. Luego dice, determina analíticamente la longitud de la cuerda y compara el resultado con la longitud del pedido construido. ¿Qué observa? Fíjense. Aquí yo armé un pequeño arreglo donde, bueno, este no va por ahora. Vamos a quitar este por ahorita. Me enredé ya. Dios. Ok. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Que tenemos que armar un péndulo. ¿Okay? Un péndulo, punto fijo y una cuerda. En este caso, no están dando la longitud de la cuerda. No nos la están dando. Esa longitud de la cuerda la tenemos que hallar nosotros. ¿Por qué? Porque la condición que pide el problema es que dé una oscilación completa en un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tomamos nuestra masa en el péndulo y la llevamos hasta una distancia tal que forme la cuerda un ángulo de no más de 10 grados con la vertical. Ojo, una cuestioncita, ¿no? No tiene que ser 10 grados exactos. Nosotros podemos trabajar con 11 grados, 12 grados. O sea, no es que lo que tenemos que es garantizar que siempre es la misma apertura que va a tener el ángulo. Para eso, lo más recomendable es que hagamos una plantillita con un cartón, hacemos una plantillita, tomamos nuestro transportador, que ya caminó. Bueno, yo tenía un transportador por aquí. Ok, tomamos nuestro transportador, marcamos los 10 grados, cortamos la plantilla y esa la colocamos aquí. Tú, abrimos, ya, perfecto, ya tenemos la plantillita para no estar midiendo de cada rato. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque no siempre, por lo menos no en los casos en la mayoría de los casos que se les va a presentar o los que van a hacer ustedes, van a tener una superficie en la parte de atrás que les pueda servir de guía. Ya apareció. Aquí está el transportador. Entonces, a veces lo ponen en cualquier parte, ok, vamos a pendular allí. Entonces, lo más recomendable es hacer la plantillita con un cartoncito, lo ponemos allí 10 grados, 12 grados, 11 grados, y con eso trabajamos. Entonces, te dicen que la masa la movamos hasta un punto donde forme 10 grados con la vertical. Eso lo había preparado anteriormente, ok. Y soltamos nuestra masa. ¿Qué condición te pide el problema? Que él dé una oscilación en un segundo. Lo más recomendable es que cuando nosotros soltamos, ¿okay? Ahí la tenemos, ¿no? La soltamos, comenzamos a tomar el tiempo cuando llegue aquí, hasta que llegue allí de nuevo. Quiere decir que
Nosotros agarramos, tenemos nuestro cronómetro, nuestro teléfono. Tac, tac. ¿Cuánto nos dio? Ah, no nos dio un segundo, nos dio más de un segundo, nos dio menos de un segundo. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustar la longitud de la cuerda. Entonces, ajustamos nuestra longitud de la cuerda hasta que nos dé un segundo. Que el tiempo que él va a demorar en hacer eso es un segundo. Ah, perfecto. Ya tengo el arreglo listo. Luego, te dice que tomará el tiempo en que realiza 20 oscilaciones. Ah, bueno, ok. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Y tomamos el tiempo de 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hasta que haga las 20 oscilaciones. Tomamos el tiempo, lo volvemos a hacer, volvemos a tomar el tiempo y así lo hacemos 5 veces. ¿Okay? Después dice, ¿qué representa dicho péndulo en un minuto? Desde el momento en que nosotros soltamos aquí, ¡tac!, comienza el tiempo. A lo que llegue a un minuto, ¡pac!, paramos. Ojo, tenemos que ir contando las oscilaciones, ¿no? Entonces, soltamos, prendemos nuestro cronómetro y vemos. A un minuto, ya. ¿Cuántas oscilaciones dio? Como les dije ahorita, se supone que si da un segundo, el periodo es el periodo es de un segundo, debe dar 60 oscilaciones en un minuto. Ah, no dio 60 oscilaciones. ¿Cuál es el error que hubo? ¿Okay? Eso. Y luego determine analíticamente la longitud de la cuerda. Nosotros ya tenemos el periodo con el que comenzamos, ¿verdad? El periodo es de un segundo. Entonces, 2pi por la raíz de la longitud por la gravedad, sobre la gravedad. La gravedad la consideramos 9.81 o 9.806. Ok, 9.81 con el periodo nos da la longitud de la cuerda. La longitud analítica de la cuerda para que se logre un periodo de un segundo, para que el periodo de ese péndulo sea de un segundo. Tengo la longitud. Luego, la cuerda que ya yo tengo de mi péndulo, la mido, en teoría debería ser igual. No es igual, nunca es igual. ¿Ok? Entonces, claro, no es que aquí te va a dar 1 metro y aquí te va a dar 20 centímetros. Hey, hay algo que está mal allí, ¿no? Entonces, ok, no dan iguales exactos, pero muy cercanos. ¿Okay? Entonces, de ahí sacamos nosotros nuestras conclusiones. En la parte 2, la parte 2 dice, prepare 3 péndulos con cuerdas de 600 milímetros de largo, cada uno, y con masas diferentes pero conocidas. Aleje la masa del punto de equilibrio hasta una distancia tal que la cuerda forme un ángulo de no más de 12 grados. En la de ahorita fueron 10 grados, quiere decir que un poquito más. Entonces, medimos nuestros 12 grados. Déjelo libre y tome el tiempo que demora en realizar 15 oscilaciones. Para minimizar el margen de error, repite el evento 3 veces, tome nota de los resultados y complete la tabla. Entonces, quiere decir que vamos a tener 3 péndulos. Una cosa, no necesariamente tienen que armar 3 péndulos. Si lo pueden armar, perfecto, no hay ningún problema. Pero les doy una idea. Pueden tener, como hice yo ahorita, 3 frasquitos. ¿Ok? Entonces, 3 frascos con masas diferentes. Este tiene una cantidad de monedas, este tiene otra cantidad de monedas. ¿Qué es lo que hago? Como los frascos son iguales, las botellitas son iguales, lo que hago es intercambiarla
la tapa. Traca. Pongo este. Ojo, es una idea, ¿no? Que de todas maneras no es nada complicado a colocar tres. Pasa que aquí no tengo espacio para colocar los tres iguales. Entonces se colocan los tres arreglos, ¿ok? Tres arreglos estos son de diferentes masas. Entonces son tres masas diferentes. Lo más recomendable es que tomen el peso ese, o sea, lo colocan en una balancita. Tac. Okay. La masa 1 es de tanto, la masa 2 es de tanto y la masa 3 es de tanto. Okay. Entonces, colocan esos arreglos en su péndulo. Fíjense que lo estamos haciendo con cosas que las tienen ustedes en su casa, no estamos haciendo nada. Entonces, la masa 1 lo llevo hasta los 15 grados, 12 grados, perdón, 12 grados. Fíjense, una cuestioncita que también se puede hacer, ¿no? Ahí dice no más de 12 grados. Quiere decir que se puede seguir trabajando con 10 grados. Lo que se debe respetar es que siempre debe ser la misma abertura. ¿Okay? Eso es lo que se debe respetar. Si van a trabajar con 15 grados, trabajen con 15 grados porque es más fácil hacer el trazado, ¿no? Al cortar una plantillita de 15 grados es más fácil que cortar una de 12. Pero vas a trabajar con 15 grados, no hay ningún problema. Entonces simplemente esto lo llevamos hasta los 15 grados, ¿okay? Y lo soltamos. Una cosa, se debe procurar que la pieza donde está colgando no se mueva. Aquí se mueve porque, bueno, no la fijé, etcétera, etcétera, ¿no? Pero porque eso te da un error. Entonces ya tenemos eso y tomamos las 15 oscilaciones. Desde el momento en que salió, 1, 2, 3, 15 oscilaciones, tiempo. Cambiamos la masa, ponemos en la misma distancia de la cuerda, creo que son 60 centímetros, sí, 600 milímetros. Medimos los 600 milímetros, ¿sí? Y cambiamos la masa. O en el caso de que armen los tres tienen que ser iguales, de la misma longitud, pero las masas diferentes. Pueden colgar bolsas de arena o cualquier cosa. Eso no es... Yo digo con los frasquitos porque la mayoría, hay muchas personas que les da la loquera de guardar frascos en su casa. Entonces, bueno, préstame tres frasquitos, pude hacer esto. Entonces se puede hacer. Entonces, ¿qué se observa allí? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo influye la masa en la cantidad de oscilaciones o cómo influye la masa en el periodo? ¿Tiene alguna relación? No tiene relación. Eso es parte de la observación. En la otra parte dice, disponga de dos envases similares y construya dos péndulos con cuerdas de igual longitud. ¿Okay? En este caso se van a hacer dos péndulos con dos botellitas iguales. ¿Okay? Se agarran dos botellitas iguales, la misma longitud. Bueno, no tiene la misma longitud, pero la misma longitud. Y a uno de ellos se le va a echar una cantidad de agua. A los dos se les echa la misma cantidad de agua. Pero van a poner a congelar uno de ellos. Después que esté congelado, que está bien congelado, se hace la práctica. ¿Cuál es la práctica? Se colocan los dos y en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir igualdad de condiciones? Que si yo voy a colocar, si yo voy a abrir o voy a distanciar esto 10 grados, los dos van a 10 grados. Si son 15 grados, los dos van a 15 grados. Aquí no se está fijando el ángulo con que se va a abrir con respecto a la vertical. No, el ángulo lo seleccionan ustedes. ¿Ok? Abriendo, tomando ángulos de 15 grados con la vertical, con 20 grados con la vertical, hacemos nuestra práctica. Vamos a hacer nuestra práctica. Igualdad de condiciones, quiere decir que las dos botellas tienen que ser iguales y las dos cantidades de agua tienen que ser iguales. Lo soltamos
y vemos qué cantidad, tiempo que demora en hacer 20 oscilaciones. Uno, 20 oscilaciones del otro. ¿Verdad? Perfecto. Se puede hacer por esa parte, se puede hacer por separado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vamos a tomar el tiempo del que está congelado y el que tiene el agua líquida. Luego, vamos a ver cuándo consiguen ellos el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el equilibrio? Cuando él está aquí, como se dice en el argot popular, tranquilo como los muertos. Entonces, ¿cuánto demoraron en conseguir el equilibrio? Consiguen el equilibrio al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que consiguen el equilibrio al mismo tiempo? Fíjense, esta parte de la práctica nace un poco de la inquietud que hay sobre la luna. No sé si ustedes han oído decir que la luna es algo así como la estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias, que la luna es hueca, y es por eso que los cráteres son casi todos de la misma profundidad. Y una experiencia que se hizo en la luna, que fue en una oportunidad, en uno de los viajes, creo que fue el Apolo 14 o el Apolo 15, no sé, no recuerdo bien, se hicieron unas explosiones en la luna para medir la parte de sismología, la parte con sismógrafo, para ver la magnitud del sismo. Y notaron que en la luna se demoraba demasiado en llegar al punto de equilibrio, vamos a decir eso. O sea, vibraba mucho por mucho tiempo. De ahí, una de las razones que se dio era porque la luna que es hueca. Todavía no se ha demostrado eso, pero supuestamente la luna es hueca. Un científico, la explicación que dio es que en la luna no hay agua. Y el agua es un elemento que ayuda a disipar las ondas. ¿Ok? Entonces, esta es una experiencia que me nació así de esa curiosidad. Pues. Bueno, ¿qué pasa con los péndulos? Porque cuando tengo agua líquida, el agua se está moviendo. ¿No? ¿Puede conseguir más rápido o más lento el equilibrio? No lo sé. Eso lo van a averiguar ustedes. Entonces, eso es una parte de la práctica muy, muy propia de ustedes. Algo de investigación que van a hacer, pero es muy de ustedes. Ahí no se van a estar cayendo mentiras y no, eso es muy de ustedes. La última parte de la práctica dice, en esta parte se trabaja con una única masa conocida, pero variando la extensión de la cuerda. ¿Qué quiere decir esto? Que al péndulo que ustedes tienen, lo que van a hacer es, ok, vamos a trabajar con una longitud, podemos trabajar con los 60 que ya tenemos, otra longitud, recortamos esto un poquito, otra longitud, recortamos esto otro poquito. Y tenemos las tres longitudes. En el caso de que quieran utilizar tres péndulos de diferentes longitudes, también es perfectamente válido. ¿Okay? Pero son tres longitudes. La longitud la seleccionan ustedes. Longitud número 1, tantos centímetros. Ojo. Acuérdense que en ingeniería se trabaja más con milímetros que con centímetros. En este tipo de cosas se habla siempre de milímetros. Longitud número 1, tantos milímetros. Longitud número 2, tantos milímetros. Longitud número 3, tantos milímetros. Entonces, acostúmbrense siempre a eso, a hablar siempre de milímetros. ¿Okay? Tomando como referencia 15 oscilaciones, o sea que los tres péndulos la referencia es la misma cantidad de oscilaciones. Lo que estamos variando es la longitud de la cuerda. Repite el procedimiento de la parte 2, la parte anterior, completando el cuadro que está abajo. Entonces, ahí te dice el tiempo que demora para hacer las 15 oscilaciones, el periodo, cuántos periodos, ¿ok? Y el periodo al cuadrado. No, si el periodo son 15, ¿qué vas a hacer? Elaboré un gráfico de longitud versus el cuadrado del periodo y coloque las longitudes
en el eje de las abscisas. Aquí hay algo extraño, que me parece que no va. Porque si las referencias son 15 oscilaciones, lo que está variando allí es el tiempo, porque las longitudes son conocidas. Entonces allí varía el tiempo. Entonces vamos a hacer un gráfico de longitud versus el cuadrado del periodo. Coloque las longitudes en el eje de las abscisas, en el eje de las X, ahí es donde van el periodo. Okay. Bueno, vamos a tener en stand-by esto un momentico. Déjenme hacerlo. O sea, no ahorita, no, claro está, ¿no? Y yo les doy los resultados, no, les doy si hay que hacer alguna modificación allí. Perdón. Pero 15 oscilaciones sería el tiempo, sería la oscilación en el periodo. Entonces, si yo tomo como 15 periodos, lo que me está variando es el tiempo. Entonces, ¿qué estamos buscando aquí? ¿Cómo varía el tiempo en función de la longitud de la cuerda? Okay. Entonces, tenemos longitud 1, longitud 2, longitud 3. Abrimos, igual que ahorita, siempre tenemos que procurar que el ángulo sea el mismo. Okay. Entonces, abrimos con un ángulo. Para la longitud 1, damos 15 oscilaciones y tomamos el tiempo de 15 oscilaciones. Perfecto. Longitud 2, abrimos el mismo ángulo. Ojo, hay que abrir el mismo ángulo, soltamos, contamos 15 oscilaciones y vemos qué tiempo demoró. Para la longitud 3, hacemos lo mismo. Abrimos el mismo ángulo, soltamos, contamos 15 oscilaciones y tomamos el tiempo. Entonces, ¿cómo influye la longitud en ese tiempo? Yo creo que aquí, ya, la referencia es el tiempo, no la cantidad de oscilaciones. Okay. Tomando como referencia 15 segundos, 20 segundos. De todas maneras, esta parte de la práctica la vamos a dejar en stand-by. Yo esta semana, ahorita me voy a poner a chequear un poquito eso. Pero debería ser que yo fijo un tiempo. ¿Ok? Yo fijo un tiempo de 15, 20 segundos o un minuto, lo que sea, y veo la cantidad de periodos que me da en ese tiempo. Bueno, no hay que hacer nada. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo les prometo que voy a corregir esto y vamos a colocarla de nuevo en la plataforma con esa parte corregida. Pero sería fijar un tiempo, 30 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 20 segundos, ¿ok? La cantidad de oscilaciones que hace en ese tiempo para ver cómo influye la longitud en el periodo. Porque eso es lo que me está diciendo la fórmula esta. El periodo varía de acuerdo a la longitud. Entonces, nosotros deberíamos fijar un tiempo, para ese tiempo, qué cantidad de oscilaciones da. Entonces, esos periodos son los que voy a anotar aquí, para un tiempo determinado. ¿Okay? Entonces, déjenme afinar eso, que no hay ningún problema. El error fue mío, claro está, ¿no? Pero debe ser ese el detalle.
¿Ok? Entonces, esa es la parte de movimiento armónico, lo que se refiere a la parte de, eh, la parte de péndulos. Entonces, fíjense que es una práctica sencilla, es una práctica con un poquito de paciencia, ¿no? Eso sí, hay que tener un poquito de paciencia, ¿por qué? Porque se demora un poquito, pero es muy sencilla. Ahí no hay, utilizan esta fórmula. Acuérdense que esto que está aquí es el diagrama de cuerpo libre de un péndulo, donde actúa el peso propio del objeto, la fuerza, que puede ser también la fuerza restauradora, que es la fuerza que obliga al péndulo a llegar a su punto de equilibrio, y la tensión de la cuerda. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, bueno, ya las partes que ya siempre hacemos referencia, hoja de papel milimetrado, bla, 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 bla. Perdón. Una cuestioncita que les quería mencionar ahorita, ¿no? A ver si nos da tiempo. Es referido al problema que hubo con las prácticas que están copiadas, las prácticas que están iguales. Fíjense una cosa. Para yo corregir eso, yo hice esto que están viendo ustedes aquí. ¿Okay? ¿Qué es esto? Estas son todas las mediciones que hicieron cada uno de ustedes. Página, otra página, otra página y otra página. Aquí están todos los alumnos con todas las mediciones para poder hacer las comparaciones. Lo que alegaban o lo que alegan algunas personas de que tienen que ser todas las mediciones iguales, eso es totalmente falso. ¿Ok? Deberían ser, pero depende del grado de apreciación que tenga cada uno de ustedes. Yo vi que una rayita fue la que tocó, pero yo vi que el otro vio que era la rayita de al lado, en el vernier. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia. No quiere decir que uno está malo y el otro está bien. No, no. A los dos se los coloca bien. Fíjense que todos los que colocaron 130 en la parte del regulador son 130, entonces no hay para dónde correr. Pero hay quienes pusieron 27, 26.8 en el diámetro de la moneda. Eso también está bien. O sea, yo no voy a quitar puntos por eso. Pero cuando se quieren salir, quieren ser originales y colocan que el diámetro de la moneda es 26.789. ¿De dónde sacas 26.789 si el vernier no te lo da? Estás inventando. Ah, bueno, perfecto. Dijiste eso. Resulta que hay una segunda persona que vio 26.789. Mentira. Eso es mentira. ¿Qué pasa con eso? Que te da una alarma. Aquí está pasando algo. Comparas a los dos alumnos y los dos alumnos tienen exactamente las mismas mediciones. ¿Qué pasó allí? Telepatía o algo así. Otro caso. Un alumno le dio que ¿cómo se llama? La lámina tenía un espesor de 51 sobre 508. Mentira. ¿Por qué mentira? Porque en ningún vernier, por lo menos ninguno de los vernieres de este tipo, puede llegar a 508 en el denominador. Ok, perfecto. Eso fue lo que tuviste. Hubo otro alumno que vio exactamente lo mismo. 25 sobre 508. Otro alumno, otro. Total, 8 alumnos vieron 51 sobre 508. Curioso, ¿verdad? Entonces, me pongo a revisar todas las demás medidas y son exactamente iguales. Entonces, luego se quejan de que ellos no se copiaron. Dos muchachas, muy amigas deben ser ellas dos, por cierto.
Una le dio que el diámetro de la moneda era 1.06 pulgadas. Nadie colocó 1.06 pulgadas porque dijimos claramente que era fracciones de pulgada. Otra alumna tiene 1.06. Curioso. Las dos alumnas dejaron de colocar las medidas en los mismos puntos. Curioso. Los errores son exactamente los mismos. Curioso. Y no se copiaron. Más curioso todavía. ¿Entienden? Entonces, tengan cuidado, sean honestos, háganlo ustedes. Ustedes mismos hacen las prácticas. Estas partes son, esta práctica, por cierto, es también en pareja, igual que la que hicieron ahorita. ¿Okay? Me gustó mucho que hubo mucho interés en la práctica esta anterior en la de caída libre, porque vi mucho movimiento a nivel del Telegram. Eso es bueno, porque se ve que tienen interés en aprender algo. Pero háganlo ustedes. No es que, mira, pasame los datos tuyos, pasame. No, no. Háganlo ustedes mismos. Eso es muy importante. Ok, nos vamos a seguir fastidiando. Bueno, ya saben. Van a analizar la práctica. Yo voy a hacer la modificación de la última parte. Las dudas que haya, por favor, por el Telegram, por la mensajería de la plataforma. No hay ningún problema. Yo las respondo. Pero hagamos una especie de cuestionario de cuáles son las dudas más importantes. Y el próximo lunes hacemos un Zoom de todo. ¿Ok? De la parte de lanzamiento horizontal y la parte de péndulo. Y aclaramos las dudas. Yo voy a colocarles ahí dos daticos en el Telegram, o un dato, porque por ahí tengo un libro que es muy bueno, para que lo busquen, y ese librito los puede sacar de apuro. Es muy bueno y es muy ilustrativo. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, dice que terminará en poco tiempo. ¿Todo bien? Okay. Fíjense que la práctica ya está colocada en la plataforma. Ok, perfecto, Luis. La práctica ya está colocada en la plataforma. Voy a hacer la modificación que les estoy diciendo. Saco la que está puesta y coloco la nueva. Okay. Pero solamente es la última parte del movimiento armónico. Ahí es donde voy a hacer el cambio. Que es el tiempo. ¿Cómo fue que dijimos? Fijamos un tiempo, ¿no? Sí, sí. Fijamos un tiempo y tomamos la cantidad de oscilaciones para, para, para una longitud dada. Tenemos una longitud, dos longitudes, tres longitudes. Entonces fijamos un tiempo, para ese tiempo, ¿qué cantidad de oscilaciones nos da? Sería el mismo tiempo para las tres longitudes de cuerda. Por ahí veo que están escribiendo por el Telegram y ahorita los atiendo y les contesto porque es otra computadora que tengo yo aparte. ¿Ok? Entonces, ustedes me dirán si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. A partir de mañana o pasado mañana comienzo a corregir el 20% del segundo corte. Mañana todavía me faltan algunos de otra materia y trataré de terminar mañana. Para el miércoles, mañana es miércoles, el jueves comienzo con el 20%. Entonces, ¿estamos claros? Esta práctica es muy sencilla. Como les dije, un poquito de paciencia. Igual que en la práctica anterior, traten de ponerse su batica de laboratorio. Si no tienen la bata de laboratorio, bueno, que se buscan algo presentable. Y lo mismo es para las partes donde vayan a tomar la foto, ¿no? O sea, busquen un sitio bonito para tomar la foto. Parece que eso es lo que ustedes están mostrando
como dicen, esa es una puerta que están ustedes abriendo para dejar entrar a la gente a su casa. Entonces, bueno, vamos a abrir una puerta y tenemos todo bien bonito, bien arregladito. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, la dejamos hasta aquí.